Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más acá en su programa sobre violencia de género. Hoy día en este capítulo tenemos una invitada especial, es Jimena Candia. Hola Jimena, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ella es psicóloga de la Universidad de Chile, tiene 20 años de experiencia en atención primaria, de los cuales 13 años trabajó en una unidad de adolescencia y gestión de salud mental, en Puente Alto y San Joaquín, ¿no? Así es. Además eres escritora de cuentos cortos. Sí, ¿no? me ha dado por eso últimamente. Últimamente. Sí, yo he leído algunos cuentos, son muy buenos, búsquenla ahí en Facebook, Jimena Candia, les van a encantar, les van a gustar. Nosotros vamos a hablar de violencia de género, vamos a aprovechar tu experiencia, ¿verdad?, en relación a lo mismo, y básicamente vamos a enfocarlo desde la prevención. Pero antes me gustaría leer algo que tú nos enviaste sobre tu experiencia, ¿verdad? Claro. Y en base a eso poder ir desarrollando el programa. En el trabajo que tú desarrollaste con adolescentes pertenecientes a sectores vulnerables de la población por nivel socioeconómico y otras variables, te encontraste con numerosos casos que tras la presencia de síntomas específicos se encontraba una historia de violencia o abuso sexual que se repetía en una generación tras otra. Así es. Por ejemplo, ¿qué síntomas aparecían y Mira, luego tú encontrabas esto? Es de lo más variado, porque por ejemplo aparecían algunos como trastorno obsesivo, otros trastornos del área depresiva, inclusive trastorno alimenticio, y uno iba escarbando, iba entrevistando y aparecía detrás algún evento de abuso sexual. A veces como parte de la historia y a veces directamente gatillante de los síntomas que se estaban presentando. Lo llamativo era que una vez que se abría el tema, y lo hablábamos en familia, porque todo eso requiere un trabajo delicado, no es como que una entrevista, yo llame a la mamá, la haga entrar y le cuente el tiro, o sea, con los adolescentes es un trabajo especial que hay que realizar. Pero cuando ellos estaban de acuerdo en develar la noticia, habitualmente parecía que la mamá también tenía una historia de abuso sexual y que no lo había contado nunca. Y entonces uno empezaba a observar, al menos a mí me pasó, disculpa, que empezaba a observar unas pautas ya transgeneracionales, por decirlo así, en que un abuelo había abusado de la mamá, por ejemplo, el abuelo de ella, de esa mamá, tatarabuelo o bisabuelo de la chica o chico que estaba consultando conmigo. Y entonces de a poco empecé a observar que estas mamás tampoco tenían las herramientas para cuidar bien a sus propios hijos del abuso sexual, porque era un tema para ellas muy complicado de hablar, de ni siquiera pensarlo. Entonces de ahí es que desarrollaban una especie de punto ciego en relación a la sexualidad, al desarrollo y al cuidado en relación a las posibilidades o probabilidades de que hubiera abuso al interior de la familia. Sí, una pregunta a propósito, porque tú dices, podrían presentar una sintomatología como el ejemplo obsesivo-compulsivo, que si no se hace este trabajo como de ir un poco más allá, como dices tú, este diagnóstico más profundo, en una consulta médica, por ejemplo, podría tratarse con pastillas, con ansiolíticos. O solamente yendo al síntoma específico. El síntoma específico. Por ejemplo, había un niño que empezó como a comerse las uñas y ya era un punto en que tenía los dedos casi infectados de tanto morderse las uñas. Claro. ¿Ya? Entonces, con ese niño, por ejemplo, luego de un tiempo de confianza y todo, aparece que él había sido abusado por un compañero de colegio más grande, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Entonces él se sentía sucio y de ahí su obsesión también entre lavarse y comerse los dedos, así como que ya no quería haber tocado nada, ¿cierto? Quería como sacarse esas huellas. Claro. Entonces, pero al principio parecía solo un trastorno como de comerse la uña y un poquito más, ¿no? Claro, y entonces estaba comiendo un poquito de agua, apareció mágicamente el agua acá. Esta es la magia de la televisión, como dicen. ¿Cómo se hace? Adentrémonos un poquito en eso, ¿te parece? Antes de seguir con lo que estábamos hablando recién. ¿Cómo haces tú el diagnóstico diferencial? ¿Cómo alguien puede, en el caso como lo que tú viste, salirse del hecho mismo de las uñas y de todo y esta mirada más como sintomatológica y dar un paso un poquito más allá para llegar a, por ejemplo, descubrir esto que tú nos estás contando? Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con la formación profesional. Mi formación es sistémica, entonces tiendo a entrevistar acerca del contexto y la historia familiar como parte de mi primera aproximación a cualquier situación del área psicológica. Entonces, por ahí uno empieza a escarbar haciendo el genograma y empieza a decir ¿y qué pasó ahí? ¿Por qué no lo vio más? ¿Por qué pasó? ¿Y dónde vivían? ¿Con quiénes vivían? Y empieza uno como a armar algunas piezas.
Un paréntesis, ¿qué es un genograma? Yo lo sé, pero para la gente que nos vea, el genograma ¿qué es un genograma? un gráfico que muestra las personas que integran una familia y los vínculos que las unen. Si hay matrimonio, si es parentesco de otro tipo, si ha habido separaciones, si la relación es intensa o más bien distante. Ya. O sea, hay distintas simbologías que uno la pone en una hoja y para el que entiende y sabe ese lenguaje, ¿cierto? Es como una foto de la familia. Ya. Y tú ahí puedes ver así como ciertas conflictivas. Ya puedes... Claro, uno va entrevistando, por ejemplo, ¿cómo se lleva con este? ¿Cómo se lleva con el otro? Ya. ¿Cuánto tiempo vivió en la casa y por qué se fue? Y ahí empieza uno a construir una historia. Ahora, la verdad, para ser bien honesta, cuando partí yo trabajando en la unidad de adolescencia, por ejemplo, no tenía prácticamente ninguna experiencia en abuso sexual ni nada. Y creo que en el principio puede que se me hayan escapado muchísimas situaciones sin que las haya visto. Pero luego, no sé cómo, bueno, entre la experiencia, las claves que uno va detectando que van más allá inclusive de las lógicas, ¿ya? Como que a veces hasta en la primera entrevista ya podía detectar que había habido abuso sexual. ¿Por qué tan claro, así conceptualizado no lo tengo? Pero es por la manera de presentarse, el lenguaje no verbal, claro, decir, cierto, ¿no? como Actitud, cierta vergüenza gesto, en algunas cosas, cierta tonito al hablar del padrastro, del papá, del hermano, ¿ya? Entonces creo que después los profesionales van desarrollando una mayor sensibilidad frente al tema. Y ya ahora, como el tema es mucho más visible, está mucho más informado, creo yo que es más difícil que los casos pasen inadvertidos. Inadvertidos, claro. ¿Ya? Ahora, perdona, desde ese punto de vista, entonces, podríamos decirlo así, es recomendable que la evaluación sea multidisciplinaria, ¿no? Que distintas miradas puedan ir abordando el caso justamente para que no se escape cierta información que en una disciplina se escapa. Claro. La médica, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿cierto? En los centros de salud está la atención de matronas para los casos de inicio de actividad sexual. Hay que pensar, por ejemplo, también, es importante leer al respecto, que se liga también el inicio precoz de las relaciones sexuales o de la actividad sexual por haber sufrido antes un abuso. Un abuso. O sea, una de las sintomatologías del abuso es la sexualidad precoz o la hipersexualización de la conducta. ¿Y precoz significa qué? Para darle así como tips a la gente. Claro. ¿Precoz significa precoz, una edad? Estamos hablando, ¿cierto? Claro, de alguien que para su medio cultural se adelanta a lo que su grupo de pares en general está haciendo. Ya. Por ejemplo, a lo mejor años atrás habría sido precoz a los 16. Claro. Pero claro. dependiendo de dónde, con quién vive, etc. Dentro de tu marco, claro. ¿verdad? Así, con tu contexto, claro. Es precoz de acuerdo a un promedio que uno puede más o menos tener en la cabeza. Claro. ¿no? ¿Cierto? Claro. Ahora, lo mismo que la hipersexualización. ¿Cuánto es hipersexualización? Uno dice, escucha, ahora, no sé, por las chiquillas y chiquillos son mucho más provocativos para vestirse y todo, pero hay matices en eso. En cuánto tengo yo de seducción y cuánto es de porque me gusta vestirme así, ¿no? Claro, y es la moda y qué tanto, ¿ya? Entonces ahí está la mirada más experta como para ver qué es lo que hay detrás de eso. Para ti, perdona, a lo mejor es una pregunta que se escapa de lo que estamos hablando, pero si pudiéramos pensarlo como lo ideal, un equipo ideal, ¿cuántos profesionales y qué especialidades deberían estar conformados, según tu experiencia? O sea, ideal. Ideal, así como Alicia en el País de las Maravillas. Claro. Sí. Bueno, médicos con formación en salud mental, especialmente para la atención de adolescentes, matrona, asistente social, de todas maneras, ¿ya? Psicólogos con formación específica en población vulnerable, ¿ya? Enfermera eventualmente por cuidados que se asocian al que hay que evaluar. Yo diría que eso es lo fundamental. Yeah. Y también acceso a especialistas, un psiquiatra eventualmente, porque también eso es una mirada necesaria también. O sea, tiene que haber acceso por lo menos. Ya no es que uno puede mandar una interconsulta, ¿no? Claro, Mira, a lo mejor permanente ahí, pero sí la posibilidad de acceder cuando se requiera, que es una falencia también súper grande que tiene la población chilena, en salud mental en general. El acceso al especialista, de psiquiatra es súper escaso. Escaso, sí. Sí, de hecho, mira, yo trabajo en un centro médico, como te he contado, unas mañanas, viene los sábados.
Y efectivamente la interconsulta psiquiátrica es escasa, es difícil, es complicada. Se demora mucho. Se demora mucho, es para varias semanas, y si se cae por alguna razón, que la otra vez pasó eso, yo diría un paciente y pudo tomar la hora, pero chocó la psiquiatra y ya ahí son 2 semanas más. Exacto. Bueno, tú hablas 2 semanas, pero por ejemplo en el sistema público pueden pasar meses. Claro. Meses. Y en ese instante ya han pasado ya muchas cosas. Entonces el equipo también tiene que ser, yo siempre decía, ¿cierto? Como con población vulnerable uno como que aprende ahí en el campo de batalla, a lo Vietnam, así se lo imagina uno, ¿ya? Porque tienes que lograr sostener de repente a personas que debieran estar hospitalizadas por ideación suicida, por una serie de cosas. Están en riesgo, por decirlo. Claro, su vida. Y el equipo tiene que tener las herramientas como para tratar de sujetar eso. Y es importante la asistente social que logre ir a armar red en el barrio, que alguien cuide, en fin, cosas que cuando hay acceso a especialidad no se requiere hacer. O sea, en una familia acomodada que puede pagar consulta y todo eso va y tiene las ayudas que necesita. En cambio, una población más vulnerable no. ¿Ya? Y el equipo de atención primaria ahí tiene que ser como renacentista, siempre decía yo. O sea, no maestro chasquilla, hacerlas todas, pero todas bien. Claro. Y eso es... Bueno, debe ser de mucho estrés a propósito, ¿no? Por supuesto. Debe ser muy desgastante trabajar así, ¿no? O sea, yo diría que especialmente en comunas con un perfil demográfico que es de mayor vulnerabilidad, como decíamos, harta pobreza, harta violencia, alto índice de delincuencia, harto hacinamiento, falta de áreas verdes, bueno, todos esos indicadores que hablan del desarrollo humano en el fondo también que hay en una determinada comuna, los profesionales están sometidos a temas que son de alto calibre y también requieren apoyo y espacio para su autocuidado, que no siempre está disponible. Y por otra parte requieren una formación, desde mi punto de vista, súper exigente. O sea, no es que hay un psicólogo Nobel recién salido, ¿cierto?, se puede enfrentar al calibre de esas temáticas. Es peligroso para él y también para los casos en que no nos va a poder ayudar como necesitan. Claro. Y también para él es frustrante porque es difícil manejar situaciones que superan lo que uno sale sabiendo de cualquier universidad. Eso no tiene que ver con la calidad de la universidad, ni mucho menos. Es como simplemente un poco de historia en la carrera profesional. Claro. A mí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para preguntarte la motivación, porque son personas especiales las que tienen que trabajar en eso, ¿no? No todo el mundo está ni capacitado ni motivado para poder trabajar en un ambiente como Vietnam, como decía esto, ¿no? Sí. Pero antes de eso, de preguntarte, me gustaría hacer mención del hecho que nosotros llegamos a ustedes gracias al apoyo del Fondo de Medios de Comunicación Social, de apoyo a los medios de comunicación social del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, 2018. ¿Sí? Le agradecemos profundamente porque sin ese apoyo sería imposible que estuviéramos acá teniendo esta entrevista. Entonces, ¿te parece? Claro. Hablemos un poquito de la motivación de alguien como tú, de la gente que tú conoces, como para poder trabajar en esas circunstancias, digamos. Mira, no es que yo haya logrado hacer un estudio, pero como tuve harto tiempo en atención primaria, al menos de lo que, y como después me tocó estar en el ámbito directivo de eso, logré hacer más o menos un perfil de las personas que se quedaban y hacían bien su trabajo. Y habitualmente son profesionales que han pertenecido a un grupo vulnerable de la población o han estado cercanos a ellos. Yeah. Entonces, son personas con una cierta sensibilidad por la pobreza, por ejemplo, ¿ya? Que tienen una conexión vital, por así decirlo. En su historia de vida ha habido algo ahí. Ya. Sí. O han pertenecido a un barrio complejo, han estado cerca, o incluso en algunos casos es porque, por ejemplo, había un médico en particular que él sabía que había sido criado por su nana, por ejemplo. La nana se lo llevaba de vacaciones con su familia porque los papás eran muy terriblemente ocupados. Yeah. Y se lo llevaba ella de vacaciones a su casa en el verano cuando ella salía de vacaciones al sur con su propia familia. Entonces conocía muy bien ese mundo. Claro. Y ese médico tenía una especial sensibilidad por trabajar con el mundo más popular, por decirlo así. Claro. ¿Ya? Bueno, entonces yo diría que hay una historia ahí de haber pertenecido a grupos más vulnerables, de tener empatía por ellos y de saber también que con las ayudas precisas y oportunas esas personas pueden salir de su situación compleja.
¿Ya? ¿Y en tu caso? Ese es como lo que tú has podido ver de la gente alrededor. En tu caso, ¿cuál fue la motivación? Sí, ¿Las es que motivaciones? yo diría que yo crecí en un barrio popular, hasta la adolescencia completa, diría yo. Estudié en colegios públicos al principio, después pasé a otro privado. Entonces conocí distintas realidades y creo que a mí también me sensibilizó eso. Y por lo mismo creo que yo que empecé a preguntar la historia, por ejemplo, de los que constituían estos equipos de alto contacto, por así decirlo. Y habitualmente había gente con historias similares, ¿ya? Que habían vivido en situaciones de pobreza o cercano a la pobreza. Yo no me podría considerar como que he sido una persona que ha vivido en la miseria, ni mucho menos. Pero sí tengo una historia de haber estado cerca de eso. Entonces, creo que a mí por lo menos me motivó eso. Siempre, cuando yo entré a estudiar psicología, mi idea era trabajar con chicos del Sename en ese entonces, que a la larga no fue ahí, pero en otros contextos han sido la misma población. O sea, si alguien quisiera que nos vea o que se entere de este programa, alguien quisiera trabajar en un equipo así, tiene que tener claro que primero es muy exigente en lo técnico, exacto, ¿cierto? Y lo segundo es que el componente motivacional es muy alto, tiene que ser muy alto. Tiene que ser muy alto. Porque si no, a propósito de lo que hablamos recién del equipo ideal versus la realidad, las dificultades son mucho, los desafíos y el estar luchando contra temas presupuestarios y de infraestructura, me imagino que debe ser súper grande el desafío y por eso que la motivación tiene que estar muy alta también para empujarte, ¿no? Exacto. Y por lo mismo también la formación es súper importante, porque si tú sientes que no tienes los elementos, ¿ya? Es doblemente frustrante y te sientes inclusive culpable. Por ejemplo, yo vi pasar un par de psicólogas que decían, no, esto me supera, o sea, no puedo. Claro. Me da mucha pena, me siento inútil para poder colaborar en estas situaciones. Claro. ¿Ya? Entonces, también el bagaje tanto personal como profesional tiene que ser bueno. Tienes que tener como un abanico de estrategias, Bueno, y esa cercanía a la experiencia, yo creo que, entre comillas, ¿no? Te hace un poquito cuero chancho en ese sentido, disminuye tu sensibilidad versus una persona que viene de un mundo completamente distinto y se encuentra con estas realidades que lo impacta mucho más, me imagino, ¿no? Yo diría que a lo mejor son matices. Por ejemplo, yo creo que somos todos sensibles. O sea, si uno ya no se conmueve, tampoco puede seguir trabajando en eso. Por supuesto. ¿Ya? Sí. Porque ya es como una especie de robot que pregunta, y que anota, registra, claro, y deriva. Máquina. Claro. Entonces, el componente de poder sensibilizarse y conmoverse con lo que le pasa al otro es parte esencial para poder hacer un buen trabajo. ¿Ya? Solo que tengo que saber qué hacer con esa conmoción interna. Claro. ¿Ya? Claro. Tengo que saber dirigirla para el otro, porque estoy ayudando al otro, no me estoy yo conteniendo, tengo que contener al otro, tengo que ayudar al otro. ¿Y hay algo ahí en la estructura, no sé, en cómo se organizan estos equipos me refiero desde lo ministerial o como programa, como política, de autocuidado, programas de autocuidado, a propósito de lo que tú estás diciendo? Eso es algo, quiero decir, como... instalado, como así. Existe como política. Eso. Ahora a lo mejor yo voy a decir algo que no les va a caer simpático a los equipos que escuchen eso, pero esas instancias son absolutamente mal utilizadas. ¿Ya? Porque se dedican a cosas como en el fondo es como, no voy a trabajar una hora, ¿ya? Aunque suene horrible, ¿ya? Pero, o 4 horas a la semana, no sé, como que, y entonces hago cualquier cosa. Claro. Pero el autocuidado requiere mucho más que eso, también es un trabajo que implica revisar situaciones que no es son difíciles de manejar, claro. No es que yo voy a comer, voy al cine, voy a, no sé, una torta y con eso me voy a sentir mejor. O sea, lo paso bien, evidente. Pero de ahí a decir que eso es autocuidado psicosocial, para nada. Porque para el autocuidado necesito yo poder mejorar mi sensación de que puedo hacer mejor las cosas, de que puedo compartir con alguien lo que me pasa, de que hay alguien que si a mí un caso en específico me perturba, me provoca algo, a lo mejor tengo que tener un colega en que yo confíe para decirle, este otro lo va a manejar mejor. Y así. Entonces, para mí el autocuidado es una herramienta central, pero si se usa como corresponde, no como un tarde libre o voy a ver una película. Perfecto. Entonces, estamos hablando de las motivaciones, ¿verdad? De las motivaciones propias, este margen de sensibilidad que tiene que estar justo ahí para que no te pongas a llorar, pero tampoco te vuelvas
un robot, ¿verdad? Y estamos hablando también de los equipos ideales versus la realidad, ¿no? ¿Cierto? Claro. Ahora, antes de eso, y fue lo que dejamos un poco en pausa, era esta cosa de la sintomatología versus lo que está detrás, ¿no? Claro. Y entonces, por aquí leímos también algo que tiene que ver con los puntos ciegos. Sí, entonces, una pregunta que te quiero hacer es respecto si crees tú que existe una suerte de cultura. Así, nosotros vivimos una suerte de cultura donde esta cosa desde la violencia, sea sexual o no, porque la violencia de género se manifiesta de muchas maneras distintas. Nosotros haciendo este programa, entrevistando a gente como tú, hemos aprendido que la violencia de género es una cosa a veces muy sutil. Sí, como la violencia simbólica, por ejemplo. Claro. Que aparece en la publicidad y... Por ejemplo, ¿no? Que es atribuida al rol femenino, por ejemplo. Claro. Siempre en menoscabo, que también a la larga termina siendo violento, pero que uno creció en eso y considera que es normal. Que... Claro, hasta cederle el asiento a una mujer, por ejemplo, podría tener esa connotación. Claro. Uno dice, pero ¿cómo? Si eso es señal de educación. Pero en tanto, si ese ceder el asiento tiene que ver con esta consideración de la mujer como un ser más débil, claro, que necesita más cuidado y protección, claro, ahí hay algo de esto de que estamos hablando de la violencia, en tanto lo estamos considerando un ser inferior. Entonces, ¿crees tú? ¿No? La pregunta es, ¿crees tú que nosotros vivimos en una cultura, por así decirlo, donde esto por lo mismo pasa súper colado? Claro que sí, yo creo que eso es absolutamente así, y de hecho, bueno, probablemente en unos años más nos vayamos a dar cuenta que tenemos ahora otros factores culturales que nos están afectando en nuestro desarrollo de manera diferente de lo que a nosotros nos afectó generacionalmente alguna historia. Sí, yo tengo un ejemplo cortito, yo tengo un ejemplo para lo mismo, que es algo que ha pasado en los últimos 10, 15 años, más o menos, que es el tema del cigarrillo. Claro. Porque yo tenía profesoras que fumaban en la sala de clase. Una profesora que tenía la voz ronca porque fumaba tanto, ¿verdad? Y tenía su cenicero y fumaba. Me acuerdo haber ido a doctores, a consulta pediátrica. Claro, con el cigarro ahí, sí. Con el doctor fumando mientras te estaba ocultando, no sé. Entonces, era una cosa que estaba totalmente aceptada, generalizada. La gente fumaba dentro de las casas, fumaba con niños pequeños. Y de a poco empezó a moverse esta cosa con el tema del fumador pasivo, me acuerdo, hace unos 10, 15 años. Y eso fue empujando otras cosas y otras políticas, y después empezaron los espacios para fumadores segregados, y la ley, apareció la ley. Y hoy día es todo lo contrario, es muy raro ver a alguien fumando. Cuando antes era todo lo contrario, muy raro a que alguien no fumara. O que alguien reclamara porque fumara. Claro, por ejemplo, ¿no? Entonces, antiguamente pasaba absolutamente inadvertido con el hecho de que fumar no solo era malo para que fumaba, sino que para el resto. Hoy día es muy mal mirado si alguien está fumando en un espacio donde hay niños, por ejemplo, alguien inmediatamente le dice, por favor, no fume, qué sé yo, por decirte algo. Es un ejemplo de cómo a veces la cultura, por así decirlo, disimula o invisibiliza cosas, ¿no? Tú dices, a lo mejor en el futuro nos vamos a dar cuenta que, no sé... Hay otras cosas que ahora no estamos viendo. Claro. Por ejemplo, usar maquillaje. El día de mañana alguien va a decir, el maquillaje en la mujer es un sinónimo y nosotros, pero no, vamos a estar sorprendidos. Ya. Claro. Te interrumpí, pero ahora va a decir eso. Bueno, yo creo que, por supuesto que tiene que ver la cultura en esto, en los discursos que niñas y niños van escuchando desde chicos, desde que nacen, desde antes de que nazcan, las expectativas que tienen los padres en torno a su llegada, en qué es lo que va a hacer, cuál es el rol que va a desempeñar. Y me da la impresión que también eso es más potente aún en las poblaciones más vulnerables. ¿Ya? Los casos más extremos, por ejemplo, uno ve chicas que consideran una ganancia de estatus el embarazarse del jefe de la pandilla. Ah, claro. ¿Ya? Que entonces que tener un hijo del jefe de la pandilla, del bacán del grupo, ¿cierto? A la larga le sube estatus entre sus pares, como que yo soy la mujer del más bacán, ¿ya? Aun cuando tenga todas las desventajas posibles y ese bacán, ¿cierto?, sea muy violento con ella, ¿ya? Y por su parte es aún así, y que duele más verlo, que la propia familia de la chica acepta eso, como que sí, que eso está bien. Entonces ese es un caso extremo. Pero en casos más sutiles está esa cosa de que la niñita, el niño, tiene ciertas formas de interactuar, que es lo que se espera que haga, ¿cierto? Los discursos que padres y madres les dicen a las chicas y chicos cuando pololean, por ejemplo. ¿Qué es lo que pueden aguantar? ¿Qué es lo que no pueden aguantar? ¿Qué es lo que está bien visto? ¿O por qué la madre explica que acepta ciertas cosas a la hija, por ejemplo? Entonces, yo acepto de tu papá tal cosa, por ejemplo, ¿cierto? Porque ¿qué voy a hacer si me separo, si no tengo cómo vivir?
¿ya? Entonces, no importa que él haga A, B o C, yo estoy sonada. Sí, a propósito de lo que tú dices, en una situación cultural como la nuestra, donde la mujer tiene más dificultad de acceso a la educación, a los sueldos no son igualitarios, tienden como hay todavía ciertos como estereotipos de las mujeres trabajando en ciertas profesiones Claro, o oficios. Fundamentalmente ligada al servicio. Por ejemplo, ¿no? Entonces, la proyección que una chica de 15 años puede hacer respecto a su vida sola es muy distinta que si es la polola o la mamá del hijo, el tipo de la pandilla, por así decirlo, ¿no? O sea, desde la sobrevivencia económica. Y ahora, por ejemplo, claro. Por ejemplo, y también, tal como tú dices, como está ligada a variables incluso como macroeconómicas el tema del acceso a la mujer al trabajo y a la igualdad de remuneraciones, también eso afecta la intimidad de una manera impresionante, impresionante. Es decir, una mujer que siente que no tiene independencia económica, del nivel socioeconómico que sea, está dispuesta a aceptar muchas más cosas que otra que sí la tiene, que sí tiene la posibilidad de decir, me voy. Y empiezo de cero, porque me ha tocado... Me voy y no me muero de hambre, por así claro, decirlo, ¿no? Porque así. sé hacer tal cosa, porque voy a encontrar trabajo, porque... En fin, ¿ya? Por supuesto que detrás igual hay factores de otro tipo. Hay mujeres que teniendo esas posibilidades igual no lo hacen, igual se quedan. Y ahí entramos en otra clase de variables, la historia de esa persona. Pero la cantidad de mujeres que aceptan coerción, por así decirlo, manipulación, por la dependencia económica es bastante importante, o que mantienen eso como explicación para perseverar en una relación de pareja que no es satisfactoria inclusive, aun cuando a lo mejor no haya ni violencia. Entonces creo que ese es un tema que si bien no es cultural, porque no es como de la forma en que pensamos que tenemos que hacer las cosas, que se quiere cultural, sí en la práctica se da y es parte del contexto, del crecimiento de niñas y niños. ¿Ya? Entonces, y cómo eso se representa en el hogar, y que por ejemplo ahora también es interesante ver cómo eso va cambiando en cuanto al aporte monetario de mujer y el hombre en la casa. Creo que eso ha abierto discusiones que antes no había, pero que ha puesto en cuestión los roles tradicionales, que son culturales, ¿cierto? O sea, cuando una mujer tiene más ingresos que el hombre, genera conversaciones distintas en la familia de las que hay cuando el hombre genera más ingresos. Bueno, si hablamos de población más en riesgo, lo más habitual que ocurre es que el hombre gana más dinero, la mujer gana menos y la casa no se sostiene con el ingreso de uno solo. Y habitualmente la mujer empieza a hacer otros trabajos, otras cosas que no son consideradas trabajo. Cuido a los niños de la vecina, cuido algo y recibo algunas pocas lucas, ¿cierto? Pero no es considerado un trabajo valorado, ni por su pareja ni por ella misma. Entonces tampoco ella hace sentir su valor por eso. ¿Y eso tiene impacto en la crianza? A propósito de lo que estamos hablando de los puntos ciegos, eso, un niño que ve esa configuración, por así decirlo, familiar en términos de poder económico, seguramente después lo repetirá, ¿no? O tendrá eso como una especie de grabación en su cabeza. Claro, por ejemplo, cuando uno ve y entrevista a niños, uno dice, ya, ¿y tu papá llega cansado de trabajo? Sí, llega súper cansado, lo único que quiere es tirarse en el sillón y que nadie lo moleste, que no se le puede hablar. ¿Y tu mamá llega cansada? Sí, ¿y qué llega a hacer tu mamá? No, pues ella hace la once, prepara la comida para el otro día, plancha las cosas, lava lo que hay que lavar. Para el colegio, claro. ¿Y cómo si está cansada igual? Ah, es que es la mamá, pues. Y estamos hablando de niñitos de 5 años, 6 años, que eso es lo que ven, que es lo normal, que es lo que tiene que ser, que la mamá, aun cuando esté cansada, tiene que hacer todas esas otras labores, pero que no son exigibles al padre. Entonces uno le pregunta así como ingenuamente, ¿y por qué el papá no, por ejemplo, no pone la loza de la once en la mesa mientras la mamá hace otra? Ah, no, porque está muy cansada. O sea, el cansancio del papá es mayor, claro, ¿cierto? Y más invalidante que el de la mamá, porque seguramente el trabajo de la mamá es más liviano, ¿ya? Según el niño. Una nana, por ejemplo, tiene una pega pesada. Sí. Pero para ese niño es como que no fuera un trabajo del mismo valor que el del papá. Estamos hablando todavía de 2018. Sí, tú aquí mencionas en lo que nos estabas contando, este relato que nos enviaste, mencionas a un autor, que es Jorge Baroudi o Baroudi. Jorge Baroudi. Sí. Baroudi. Como para recomendárselo a la gente, digamos. ¿Por qué lo mencionas a él y no a otro, digamos? ¿Qué tiene de especial este señor? Jorge Baroudi es un psicólogo y psiquiatra, me parece que tiene los dos títulos.
Él es chileno de partida. Ajá, ya. Él vivió experiencias de violencia política personal y después, a partir de esa misma experiencia, fue interiorizándose además de los fenómenos psicológicos que pasaban en relación a la tortura y a la violencia en general. De ahí derivó, se fue del país, qué sé yo, y ahí derivó en estudiar casos de violencia intrafamiliar, desde una perspectiva sistémica, pero yo diría que una perspectiva sistémica menos ortodoxa. Por ejemplo, ¿cierto? Hay escuelas dentro de lo sistémico que validan esta cosa de la jerarquía padre-madre por sobre los hijos, independiente de la situación que esté. O sea, como que pase lo que pase, uno tiene que poner a los papás por sobre los hijos, aun cuando hay condiciones de repente que es imposible o malsano o dañino hacer esa clase de intervenciones. La escuela estructural sistémica. ¿Ya? Entonces él, por ejemplo, tiene otra mirada. Y él ha establecido evidencia suficiente como para establecer a esta altura ciertas verdades para los que trabajamos en psicología y en violencia. Por ejemplo, que una persona maltratada de cualquier tipo de violencia en su niñez, como psicológica, física, sexual, económica o de otro tipo, ¿ya? Tiene muchas más probabilidades de convertirse en un maltratador en las relaciones de vínculo que él establezca. Claro, no es, por supuesto, matemático, sino maltratador. Hay muchas personas que se salvan de ese circuito, pero habitualmente porque tienen también características especiales, por ejemplo, resiliencia, o por ejemplo, porque han logrado tener un contacto con un adulto sano en su crianza. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, hay una clave que es re importante. De repente, en una familia que está metida en este ciclo de violencia, no hay a quién acudir. Entonces, de repente, un tío salva, un profe salva, un vecino buena onda, ¿cierto? Una vecina, alguien logra rescatar y generar un vínculo que es amoroso, que es incondicional, que no pide nada a cambio. Y esa persona salva a este potencial maltratador, que en realidad se trata de una persona dañada. ¿Ya? O sea, nosotros estamos como mamíferos, más condicionado a la colaboración y a la cooperación, al ayudar al otro, que eso es como lo que nos sale más natural. Pero alguien que ha vivido en un entorno de violencia no aprende eso, aprende todo lo contrario. Aquí yo tengo que protegerme, ¿ya?, del otro, y por lo tanto el otro es mi enemigo. ¿Ya? O me va a dañar o yo lo tengo que dañar a él. Entonces uno dice, ¿por qué esta persona o esta mujer, cómo es posible que se encuentre 3 pololos y los 3 pololos hayan sido violentos? ¿Cómo tanta mala suerte? ¿Ya? O ¿cómo es posible que la hayan abusado por tercera vez? No será ella, porque siempre la cosa es como no le gustará, que es una explicación más popular. Más popular, claro, más inmediata. Claro. Y en el fondo no se trata de eso, es que sabe establecer relaciones solo desde la sumisión, por ejemplo, o solo desde el dominio. O que ha aprendido que el cariño se gana solo a través del contacto sexual, que es la única forma en que ella puede retribuir alguna buena actitud del otro, o que solo consigue buenas actitudes del otro a partir de la utilización de su sexualidad. Y eso uno lo ve en personas adultas, en que no logran hacer ese clic hasta como pasado un tiempo de tratamiento de autoobservación. Hay una colega nuestra que tiene un libro también súper recomendable, que es Vinca Jackson. Vinca Jackson. Ella también estudió en la Universidad de Chile. Y ella tuvo la valentía de contar su propia historia de abuso. Ahora ella es una de las expertas nacionales que hay en ese tema y es una de las que ha mejorado la legalización al respecto. Y ha trabajado, ahora por ejemplo en estos días está trabajando en la yo me acuerdo, que no prescriba. Que no prescriba, es difícil esa palabra. Claro, el delito sexual, de manera que un niño que fue abusado a los 5 años pueda decir a los 25, a la edad que sea. Ahora, ¿te sabes el nombre, el título del libro? El título del libro no, pero si tú la googleas sale al después lo vamos a poner ahí en los créditos seguramente, para que la gente que quiera pueda uno dice, acercarse por ejemplo, Vinca, y lo cuento porque ella lo contó, o sea, ¿no? Claro, y de hecho contarlo ha sido para ella terapéutico y además ha servido para muchos casos. Para nosotros en particular, porque como te contaba al principio, antes de que nos pusiéramos ya a grabar, hemos hecho varios programas distintos y siempre hemos incluido testimonios, porque creemos que los testimonios son mucho más fuertes y más cercanos
que la cosa teórica o la cosa bien intencionada, pero de lejos, ¿no? Claro. O sea, que una persona que haya vivido eso, hable de eso, le llega mucho más a la gente, es más cercano, es más verdadero que si yo lo estudié, hice un doctorado sobre eso, pero no lo viví. Exacto. ¿No? O sea, el valor que tiene el testimonio de ella y como profesional que logra después teorizar al respecto, como a partir de su experiencia, no al revés, que es lo que hacemos la mayoría, ¿cierto? Que no vivimos esa experiencia afortunadamente. Claro. Y, bueno, pero como te digo, ella también ha contribuido mucho, son como esenciales para que alguien que trabaja en violencia leer a Jorge Barude, leer a Vinca Jackson. Oye, me gustaría que pasáramos a la segunda patita de la entrevista que tiene que ver con la prevención, ¿sí? Ya. Pero antes de eso, nuevamente voy a hacer los agradecimientos a quienes nos permiten estar acá, que es el Fondo de Apoyo a los Medios de Comunicación Social del Ministerio y Secretaría General de Gobierno 2018. Muchas gracias porque, de nuevo, si no, no podríamos hacer esto que nos gusta tanto. Entonces, voy a colgarme de lo que estábamos leyendo recién para que podamos ir a la prevención, ¿te parece? Entonces, tú nos decías acá, asimismo las personas que han crecido en un contexto de violencia de cualquier tipo han desarrollado ciertos puntos ciegos que les impiden proteger debidamente a las siguientes generaciones. Es importante entonces conocerse, hacer consciente de las experiencias dolorosas que cada uno tiene con relación a este tema para cuidar debidamente a quienes más queremos. Entonces, hablemos de la prevención. ¿Cómo evitamos que todo esto siga pasando, que se siga replicando, que la cosa sea transgeneracional, etcétera? En tu experiencia, ¿qué sirve, qué es útil, cómo resulta eso? Yo creo que en realidad, ¿cierto?, es una tarea de todo el ciclo vital. Y si uno está en el rol de madre, ¿cierto?, en el fondo es como que en cada etapa de los hijos tendría que ir reforzando ciertas cosas básicas, como por ejemplo la autoconfianza y la autoestima, que es como el núcleo de la prevención para cualquier conducta. O sea, perdona que interrumpa, yo me acuerdo de un chiste que en este contexto es un chiste cruel del Coco Legrand. Que él decía en uno de sus tantos, digamos, shows, él decía que él creyó que se llamaba cabro de mierda hasta los 10 años. Porque todo el mundo le decía, cabro de mierda, cabro de mierda, cabro de mierda. Cosas como esas, ¿no? De cómo los tratas, cómo uno fomenta la autoestima. Claro, hay cuestiones que son así básicas, que ya son sabidas, que también son evidencias investigadas y ya son verdades a esta altura. Probadas. Claro. Que, por ejemplo, un padre que no le dice a su hija que es inteligente, que es bonita, que es simpática, que es divertida, que es ocurrente, ¿cierto? Que al revés le dice, ¡ay, qué fome, qué chiste! ¡Ay, pero mira, arréglate un poco, no sé! Y te invitaron a salir, pero ¿cómo? ¿Ya? Que en el fondo eso a la hija le va mostrando cómo es percibida por los hombres, porque su padre es un representante de ese género. Claro. ¿Ya? O también, si su madre le está diciendo, oye, tan gorda, ¿quién te va a mirar? Oye, que estudia, afloja, si a ti no te da la cabeza. Bueno, una serie de mensajes que de repente son chistes, ¿cierto? O, por ejemplo, inclusive cuando un niño o una niña hace algo bueno, ¿cierto? Como que va a temblar hoy día, milagro, va a caer un meteorito, porque ¿cómo es posible que hagas algo bien? Como un chiste bien chileno, que es como el chaqueteo nuestro, que lo hacemos también en el trabajo, o sea, como que alguien llegó a la hora y se va a acabar el mundo. Entonces, en vez de premiar, como que ¡pum!, lo achatamos al tiro para que siga comportándose como siempre, mal, digamos. Claro, para que mañana, al día siguiente, llegue tarde el gallo. Claro. Bueno, entonces, por ejemplo, ahí están los discursos verbales de cómo valoro a mi hijo en su característica que es propia y única. A lo mejor no es bueno para matemáticas, pero tiene otras cosas. En fin, cómo yo logro que mi hijo crezca siendo valorado y querido por ser como es, por las potencialidades que tiene y por las carencias que tiene también, que no va a ser mi superstar en todo a lo mejor, ¿ya? No como lo que yo a lo mejor yo quise ser, porque también los papás les traspasamos a los hijos expectativas de que yo no pude tomar clases de guitarra, entonces a mi hijo le voy a pagar la guitarra y el otro a lo mejor no le importa nada aprender guitarra. Bueno, pero eso son como cosas generales, pero también está un punto que al menos a mí me ha servido mucho para trabajar con familias donde hay violencia, especialmente con mujeres, en que uno les toca el punto de decir, ya, usted quiere que su hija y su hijo crezca viendo esta relación de pareja, pensando que esta es la relación de pareja que está bien,
qué es lo que corresponde, qué es lo que la va a hacer feliz, ¿ya? Que usted aguante un montón de cosas, que deje pasar un montón de mensajes, que no se ponga asertiva en relación a lo que necesita y lo que quiere, ¿ya? Entonces, de repente, con esa estrategia, por así decirlo, algunas mamás han captado decir, en realidad no, yo quiero que mi hija tenga una vida diferente, mejor, más igualitaria con su pareja. Entonces no puedo seguir soportando esta dinámica que tengo. Y eso cambia en algún momento el escenario como para decir, ya voy a protegerla a mi hija. Entonces a veces incluso las mujeres se defienden de la violencia propia, no por ella, sino que por salvar a los hijos. Claro. Aun cuando, si te fijas, en el fondo siguen perpetuando el discurso de que la madre se sacrifica, que la madre está para la familia, que la madre ya se tiene que olvidar de sí misma porque como tiene una familia, tiene que prodigarse ella. ¿Ya? Entonces, aun si uno se mete en ese discurso, bueno, ya, aceptemos que es así para usted, ¿no? Pero entonces le está entregando un modelo de familia a su hija que usted considera que no es el correcto, que no es el adecuado, ¿ya? Bueno, cuando uno trabaja con chiquillos probablemente tal, con prepúberes, púberes, adolescentes, ahí hay que darle como bombo en fiesta también a la autoestima, a la puesta de límite, a la detección de claves, a la manipulación. Ahora, como hay muchos más medios de manipulación y de contacto que a lo mejor nuestra generación, es decir, que alguien te saque celos, entre comillas, porque le puso un me gusta en las redes sociales que usa, porque se contactó con tal persona. Como están más expuestos los chiquillos a mensajes del mundo externo que es lo que estábamos nosotros, que nosotros nos movíamos en el colegio, a lo mejor en un grupo de algo, de deporte. Ajá. Pero estos chiquillos como que están expuestos a una mayor masa de personas y de pensamiento social. Bueno, a propósito del bullying, ¿no? El bullying que se da en las redes sociales, a veces lo comentábamos al principio, Twitter, por ejemplo, y otras cosas así. Exacto. Ajá. Entonces, por ejemplo, una niña que le dice el pololo, oye, mándame una foto así o asá, porque si no, nos seguimos, ¿ya? Demuéstrame tu amor, claro. ¿cierto? Y que yo te preocupo, que soy único para ti, ¿sí? Y no lo voy a compartir con nadie, y resulta que después la foto está en todas partes. Entonces, ¿con qué me siento cómoda en una relación de amistad, de andar, de como sea que se defina el vínculo amoroso o de coqueteo, de lo que haya, ¿cierto? Eso es importantísimo trabajar con los chicos. ¿Hasta dónde llego yo? ¿Dónde pongo mi límite? Para algunos, en realidad, a lo mejor inclusive puede que no sea tan grave que aparezcan fotos de ellos en ropa interior o sin ropa, por ejemplo. Pero eso es individual. O sea, no puedo saber cuánto le va a herir al otro, ¿ya? Pero si a mí me molesta que incluso me tomen fotos con ropa completa, pero a lo mejor en alguna pose que no quiero, no sé, y mi pololo llega y la distribuye para reírse, porque es chistoso, por lo que sea, ¿cierto? Bueno, yo tengo que considerar que ese es mi límite para mí. Y así, que me diga, oye, cuidado con por qué te pones ese pantalón tan apretado, o por qué estás bailando con alguien más cuando salimos, por qué aceptas que te lleguen mensajes, en fin, ¿cierto? Tener un amigo que te dice, no quiero que te salgas con este amigo. Me gustaría hacer una pequeña pausa. Nosotros ahí estamos en la pantalla, estamos tirando algunas cosas, ¿verdad?, alusidas a lo que estamos hablando. Y hay una ficha ahí de una campaña que dice algunas cosas que yo creo que tienen mucho que ver con lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Y esto es una campaña que se hizo de las Naciones Unidas, ¿sí? Que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ¿sí? Y con el apoyo de la Embajada de Suecia, que aparece una mujer, que ustedes lo van a ver ahí en algún minuto, ¿verdad? Y con una serie de frases que tienen que ver con lo que estamos hablando. Dice, si te controla, si te humilla, si te insulta, si te pega, si te grita, no lo permitas porque el amor no lastima. Entonces, ¿es tan subjetivo la línea como decir, si a ti no te duele, no es problema? ¿O hay algo que uno podría, a propósito de la prevención, hay una línea que uno igual podría dibujar así como general, ¿no? Sí, yo creo que probablemente ese es el punto más difícil de la ética en el trabajo con violencia. Ya. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de niños,
¿cierto? Ahí creo que el límite está mucho más claro, en que uno puede decir, bueno, este niño recibe golpes, recibe insultos, o hay un trato negligente, lo dejan solo todo el día, ha tenido riesgo de accidente, o sea, hay como datos que te dicen, pucha, aquí yo tengo que actuar, soy un adulto, tengo que proteger, y como que uno no se pregunta mucho dónde está la línea. Es blanco y negro. Claro, pero una mujer adulta, por ejemplo, que te dice, pero es que para mí está bien así, que me dé un... Por ejemplo, a mí me ha tocado ver una mujer que llegó con la cara toda morada, que me empujó contra el portón de fierro de la casa, ¿ya? Y de hecho después entra a la sesión un tremendo hombre con 1,90 m y ella una flaquita, así. Entonces, y ella, antes de que llegara, diciendo, pero es que yo no lo quiero denunciar porque lo quiero, yo sé que él se descontrola. Bueno, y ahí es súper difícil, ¿cierto? Claro. Como decirle a esa mujer, pero están en juego su salud, su integridad física. Mire, o sea, ¿qué pasa si... si usted hubiera tenido un golpe más fuerte que eso, estaría inconsciente, entonces uno trata de problematizar al otro, a la mujer, decirle ya, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? ¿Era un moretón no más? ¿Cierto? ¿Era una relación sexual no consentida no más? ¿Ya? ¿Hay algo que le haya hecho sentir humillada en alguna situación? Y uno trata como de ir amplificando el síntoma ahí, ¿ya? Para ver si esa persona considera que en realidad ya pasó a ser violencia. Porque al principio no llegan con esa definición. Entonces, no, es que nos llevamos mal, ¿ya? Discutimos mucho, y la discusión significa que le pegó, que la violó, que la metió a la ducha obligada, que la insultó en la calle o en la feria, en fin, ¿cierto? Entonces chuta, ¿cierto? Entonces para uno tiene un esquema también de qué es lo permitido y qué es lo que no, que también implica para el profesional que se contacta con ese tema, también trabajar esa parte. Es decir, soy hipersensible con el tema, de manera que de repente ando problematizando cosas que tampoco son un problema para el otro, porque también yo me puedo meter, es que si me pide las cosas en el restaurante, a lo mejor para alguien eso puede ser como pasar a llevar y controlar, y para la otra no, es que me carga eso, prefiero que lo haga, porque en otras partes no cedo en nada, pero a lo mejor eso sí, no sé, estoy inventando un ejemplo ahí. ¿Ya? Entonces también tengo que estar consciente de cuáles son mis límites versus los límites que tiene el otro. Pero habiendo, por ejemplo, agresión física, psicológica, manipulación económica, la violencia económica es súper frecuente, y otras que no suenan tan graves, pero por ejemplo, ¿cierto? Hay mujeres profesionales que yo conocí que entregan el sueldo completo al marido. Ajá. Entonces dice, pero ¿cómo? Si trabaja ella. No, pero es que así él maneja mejor, sabe mejor los intereses de los bancos, de dónde poner la plata, cuánto hay que pagar aquí, y cómo lo haces para tu transporte, es que él me pasa, ¿ya? ¿Y qué pasa si te pasas del rango de... no, pues me reta, me dice que no me puedo pasar, pero si es tu plata. Entonces ahí uno empieza como a detectar que donde hay ciertos puntos y de repente mujeres reaccionan con eso. Y otras que no. Sí, ahora, de nuevo, la línea de la prevención, así nos puedes dar algunos tips respecto de qué estar atento, porque como la línea a veces es más delgada, ¿verdad? No es tan claro, no es tan blanco y negro como dejar a un niño, ¿verdad?, todo el día solo en la casa, la violencia, el maltrato. ¿Nos puedes dar algunas señales o conductas o actitudes que por lo menos merezcan la atención? Así como decir, esto no es así de claro, pero es algo que hay que mirar. Así como cuando tú vas, no sé, al dermatólogo lunar y te dice, mira, vamos a hacer una biopsia por si acaso. ¿No? Yo creo que, las principales señales están en uno. Y creo que decirle a las personas que tienen que evaluar sus relaciones, cualquiera, laborales, sentimentales, las que sea, en una sociedad, a partir de su sensación interna, y que esa sensación es válida y es tan real como que hace calor o hace frío a lo mejor, ¿ya? Eso, validar esa sensación interna es como la primera herramienta para aprender a detectar cuando hay señal. Es que no me hace sentir cómoda como me mira mi jefe, por ejemplo, ¿ya? Me siento mal, no tengo claro por qué, ¿ya? Me hace sentir tonta, me hace sentir que yo lo estoy provocando, no sé, pero esa sensación de incomodidad interna es lo primero que hay que validar en otro, ¿cierto? En la mujer, en el hombre, quien sea, ¿ya? Y de ahí decir,
¿Por qué? ¿Qué hace que te sientas incómoda? Y empezar a buscar y a transformarla en palabras. Es que me mira tal parte, es que me dice tal cosa, es que ahora no puedo salir tranquila, estoy preocupada de llegar temprano porque si no tengo que dar explicaciones de dónde estuve. Y antes no hacía eso. O, ¿cierto? Yo como madre, si tengo una hija que está pololeando y de repente está como más cambiada, que antes se arreglaba, ahora no se arregla, que antes salía harto y ahora no sale, que tenía un montón de amigos y ahora no, prácticamente nada, que vive para el pololo, ¿ya? Y que a lo mejor ella dice que está enamoradísima y feliz con el pololo, ¿ya? Pero igual tengo que empezar a averiguar qué pasa ahí, por qué ese cambio, ¿ya? Se supone, ¿cierto? También como, que al menos también a mí me ha servido como una frasecita así cliché para decirle a las chiquillas, se supone que el amor te hace feliz, que te libera, que incluso puedes estudiar más, ser más creativa, verte más linda, andar más segura y contenta por la vida, porque el amor hace que uno se expanda, ¿cierto? Claro. Si el amor te achata, eso no es un buen amor, ¿ya? Puede que haya una pasión, un sentimiento súper fuerte, pero no te está haciendo bien. Y tienes que tú ir poniendo tus límites. Y lo mismo los chiquillos, y tampoco tenemos que referirlo solo a la mujer. También hay un concepto, ¿cierto? Que también es un estereotipo de género que yo creo que es violento para ambos, que esta cosa de la mujer controladora, celosa, que no deja que su pareja se junte con los amigos, que el marido tiene que inventar un montón de mentiras y cosas como para poder tener su espacio, y que eso parte desde el pololo, desde el pololeo. Entonces creo que también esos estereotipos de género, así como, o la suegra bruja y todo eso, también nos hacen mal, tanto esa bruja como el machista controlador que nos hace reducir la vida. Claro, a propósito, uno puede decir que a secas, sin decir hombre o mujer, el control en una relación es algo que hay que atender, mirar y decir, mira, a ver, el control no es sinónimo de amor. Y el control no es sinónimo de cuidado tampoco, es que no quiero que andes tarde por lo que te puede pasar. No quiero que te pase nada malo. Claro, es que yo confío en ti, pero no confío en los demás, que son las frases típicas y que a veces también decimos los papás para cuidar a nuestros hijos. Pero una cosa es cuidar y la otra es controlar. Y en pareja yo creo que eso se puede distinguir con bastante claridad, ¿ya? De cuándo me están cuidando y cuándo me están controlando, ¿ya? Sí, hay cosas que son más gruesas, ¿no? Así como que alguien se meta a tu Facebook, se meta a tu celular, tu intimidad, te abra tu documento, lo que te llegue a la casa, de carta, lo que fuera, que te lo abra y lo lea, ¿cierto? Sí. Bueno, y también eso, ¿cierto? Si yo tengo la necesidad de hacer eso con mi pareja, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? O sea, no soy suficientemente querible, de manera que tengo que estar controlando el contexto de esa otra persona para que yo sentirme segura. O solo soy querible por alguien que no es cotizado en nada por el resto del universo, así como que nadie lo mira, que nadie lo llame, que no tenga amigos, o sea. Entonces, también hay una revisión al contrario, porque también llega a la consulta, ¿cierto? O uno conoce casos en que la persona insegura se pone violenta por esta cosa de me van a dejar, porque a lo mejor ha tenido experiencias de abandono infantiles o más recientes que lo vuelven así inseguro, ¿cierto? Y que hay que trabajar eso. O sea, los celos tienen mucho. Claro, a propósito de lo que tú estás diciendo, hay un comentario que hicimos en algún minuto antes de grabar de las relaciones tóxicas. Yo creo que es un buen concepto el tóxico, porque uno inmediatamente lo asocia al alimento tóxico, un químico, envenenamiento, ¿cierto? No sé, ahora está lo de Quintero ahí dando vuelta con ¿cierto? El aire, la polución, que sea. Como que a uno se le viene inmediatamente la idea de que lo tóxico es un veneno, ¿cierto? Y las relaciones tóxicas, a propósito de lo que estamos hablando, son todo lo contrario de estas relaciones amorosas donde tú dices, el amor se supone que es como un golpe de energía que te expande, es como tomar vitaminas, ¿no? Claro, es como algo que te va a hacer sentir más fuerte. Se te pone mejor, digamos. ¿Cierto? Funciona más, tienes mejor memoria, no sé, pues te pasarán cosas como desorden. Y lo tóxico, por lo que yo te escuché recién, y incluso los gestos que tú hiciste, es como algo que te constriñe, te aprieta, te encierra, te reduce, te va como achicando, versus esta cosa que es expansiva, así como soy feliz,
estoy enamorado, enamorada, qué sé yo. Esta cosa sí, estoy enamorado, pero no puedo salir, no, pero es que no. Ahora, Benedetti, ¿cierto? Dice también el poeta. El poeta. Claro. Uruguayo, sí, ¿no? Uruguayo. Sí. Dice que para enamorarse y sentir el amor completo y máximo, también hay que sentirse amado. Ajá. Que no es unidireccional, así como estoy enamorado y no me inflan, como que tampoco es el ideal de amor, ¿cierto? Sino que es compartido, claro, y mutuo, ¿ya? Y si es mutuo, por supuesto que me hace bien. Y si, claro, puede que alguien me atraiga mucho, lo quiera mucho inclusive, que yo sienta que lo quiera mucho, pero que me hace mi vida miserable, por así decirlo, es una señal clara que no puedo seguir ahí. Claro, porque entonces no puedo seguir ahí. Pasa esto, ¿no? Como si tú estás enamorado, y tú amas y te aman, uno debería andar con una sonrisa en la cara. Exacto. Todo el día. Exacto. ¿Cierto? Porque es como una bendición del universo. Claro, ¿cierto? Entonces, habiendo tanta gente que dos coincidan, pucha, es una maravilla. Claro, por lo contrario, si tú ves a una persona que está amargada, que está llorando, que tiene tristeza, que tiene rabia, problemas, que tiene que estar todo el día mirando el claro, celular. Ve el WhatsApp y se pone a llorar porque le mandan. Uno dice, bueno, eso no es amor, es una relación y puede ser muy estrecha, pero va en la línea de lo que estamos hablando de una relación tóxica, ¿no? Claro. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es lo complicado ahí? ¿Cierto? Que el nivel de adrenalina que generan esas relaciones son potentes. Ajá. ¿Cierto? Va ligado también a un alto grado de excitación sexual, por ejemplo. Yeah. Y eso hace que se confundan las cosas. Y eso le pasa a jóvenes y viejos, que se confunde qué es lo que hay ahí, cuál es el vínculo. Podríamos decir que pasión no es amor, entonces. No. ¿Ya? Por ejemplo, el otro día escuchaba la historia de un paciente que se quejaba, adulto ya, 63 años, ¿cierto? Y decía, él dejó a su esposa, se separó, ya no había nada que hacer en esa relación, y entró en una relación con una mujer que tiene unos 40 y tantos. Pero a ella no le gusta que él ponga fotos de él tocando guitarra, que no le gusta que tenga amigos, que no le gusta, que quiere una relación que sea exclusivamente entre los dos. Uh-huh. Entonces él decía, pucha, a esta altura de la vida vengo a tener esta clase de problemas. Entonces decía, pero yo me sentía profundamente enamorado de ella, ¿no? Pero ahora ya me siento atrapado en ella, no me siento enamorada. Me siento en una situación como sin salida, decía él. Claro, cierto, es buena esa analogía, ¿no? Pensando en la gente ahí en su casa, como un tips, si tú te sientes atrapado, si te sientes ahogado, ¿verdad? Encerrado, como sensación general, ahí hay algo que mirar con detención. Uno puede decir aquí hay un proceso que no es de amor. Exacto. Ahora, ahí estamos hablando, y también para hacer la diferencia, puede ser también cierto que hay parejas que simplemente ya no quieren estar juntos porque no sienten nada juntos, pero ahí no hay violencia tampoco. Claro. Y ahí no es el punto, no ¿cierto? Es el punto. Sí, el tema de lo que hablamos hoy es cuando hay violencia, cuando hay ese control excesivo que me que me hace perder mi identidad en el fondo. Ya no soy yo quien era, ¿cierto? A lo mejor libre, creativa, bailarina, no sé, ¿cierto? Y me he vuelto alguien de otro color, gris, más oscuro, que hasta me da susto estar muy contenta porque el otro puede pensar que tengo algo, por ejemplo. Claro, por ejemplo, a propósito, es común esto en este tipo de relaciones, donde está la violencia como de por medio, que la gente tenga susto, tenga miedo, y no necesariamente de que lo golpeen, ¿no? Que uno podría pensar que me va a llegar una cachetada, sino miedo a que el otro se entere, miedo a algo como... Claro. Voy a llegar tarde y van a estar ahí con la cara larga, van a estar enojados, se van a enojar, me va a arreglar. No me va a hablar 3 días. Claro, ¿ya? Por ejemplo. Claro. ¿No? O no vamos a poder celebrar el cumpleaños de alguien de la familia porque va a estar enojado o enojada, ¿ya? O en la próxima situación social que tengamos me lo va a tirar encima delante de todo, porque también yo creo que todos conocemos esas parejas como que hacen gala de su desaveniencia. Sacan los trapitos al sol, como dicen. Claro, en situaciones sociales que el resto se empieza a poner incómodo y claro, como que empiezan a buscar un aliado fuera de ellos, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? También uno dice, pucha, ¿qué está pasando ahí? Que tenemos que ir a la coerción para poder llegar a acuerdos. Si el otro se molesta porque llegó tarde, lo podemos conversar a lo mejor. ¿Ya? A propósito de lo que hablamos al principio de los síntomas, podrían ser síntomas bien claros de que uno está inmerso en una relación tóxica, donde está presente la violencia, la agresividad.
el hecho de que uno se sienta triste, de que uno se sienta, ¿cierto?, asustado, o sea, la ansiedad va súper ansioso, ligada a ese tipo de situaciones, ¿ya? Una ansiedad que es inespecífica, que de hecho dice, yo también, o sea, yo creo que a todos nos ha tocado esos pacientes que dicen, no, es que no sé por qué estoy así, no sé por qué, ¿ya? Y uno empieza a explorar y dice, como, es que como facilito vamos a decir por qué, porque no está haciendo una vida satisfactoria en hartos planos. ¿Ya? También es fácil eso de sentirse enferma, no, es que mi culpa, es que yo estoy así, yo soy exagerada, ¿cierto? Y uno empieza a preguntar, y claro que hay manipulación, hay coerción, hay ya exceso de control, que llega a ser violento, y ahí uno empieza a descubrir esta dinámica violenta. Pero una mujer, por ejemplo, que ha sido, como decíamos al principio, socializada en que ella es la responsable del bienestar familiar, que ella tiene que seducir a su marido constantemente para que esté satisfecho en el ámbito sexual, ¿ya? Que tiene que admirarlo, porque no basta solo con estar, con quererlo, sino que además tiene que admirarlo. O sea, otra cosa entonces a lo que uno debería prestar atención, si entiendo bien lo que tú estás diciendo, es que una relación que está desigualitaria, donde hay como una suerte de línea vertical, por ejemplo en esto de el otro admirable y yo admirador, también es una cosa que hay que poner bajo el microscopio, ¿no? Exacto. Que cuando la balanza no es horizontal, sino que se inclina hacia uno. Claro, en que yo tengo que incluso disminuirme para que el otro se sienta bien. Por ejemplo. Entonces, bueno, ahí son un montón de cosas, pero así como en grueso, ¿cierto? Si yo tengo ansiedad, tengo susto de hacer cosas por mí misma, miedo a que se va a enojar, tengo que correr y llegar. Como que uno anda haciendo algo malo así, ¿no? Claro, ya, que borro del WhatsApp hasta las conversaciones con las amigas, porque si no puede malinterpretar que si yo nombro a algún amigo, algo, ¿cierto? Va a parecer como algo complejo. Que no tengo libertad ni siquiera para comprar lo que yo estime conveniente, porque tengo que pasar por la supervisión del otro. Si no duermo bien, si estoy sintiéndome físicamente mal, ¿ya? Y como decíamos, esta sensación de que no soy yo, estoy siendo constreñida, ¿ya? Es necesario revisarse. A lo mejor, por supuesto que no hay una violencia abierta, probablemente. No es necesario. ¿Cierto? No es necesario. Claro, no tengo que llegar al extremo para darme cuenta de que en realidad estoy en una relación que no me es satisfactoria. Sí. Por supuesto, también, ¿cierto? En los adolescentes es importante pensar en estas cosas, sobre todo en las conductas manipuladoras de los adolescentes. Y ahí los papás tienen un rol central. No pueden dejar de preguntar, aunque se los considere metidos, más vale que pequen de metiche a de negligente, de no saber y después enterarse porque está en la urgencia la hija. Claro. Sí. O sea, bueno, hemos hablado ya de la prevención y tú nos has dado varios tips. Es hora como pasar un poco a las conclusiones. No sé si a ti te gustaría dar un mensaje, un concepto en relación a todo esto que hemos estado hablando, que resuma tu experiencia y lo que nos has dicho. Yo diría que en lo central, ¿cierto? La violencia está más presente de lo que quisiéramos. Ajá. Está más presente en la vida cotidiana, en toda clase de relaciones de lo que quisiéramos. En todo ámbito. Desde el trabajo, la pareja, familia, las redes sociales, en la calle, como conductores. O sea, la violencia casi pensamos que es connatural a nosotros, pero no es connatural. Y tenemos que hacer algo para que deje de ser normalizada. Ese algo pasa por respetarnos nosotros como personas y respetar al otro, validando al otro, como decía nuestro maestro Maturana, ¿cierto? Que yo considero al otro que vale tanto como yo. Por lo tanto, ¿cierto? Tengo que darme el tiempo de evaluar cómo me siento yo con el otro y también pensar que ese otro tiene un espacio para pensar cómo se siente conmigo. Que a lo mejor hay cosas que yo hago que el otro considera violentas y que tampoco yo estoy tan consciente de eso. Y estamos hablando de mi hijo, mi hija, mi marido, de mi pololo, de quien yo estime conveniente, ¿cierto? Que esté a mi lado. Creo que eso. Sí, muchas gracias, súper potente el mensaje. Yo diría que como receta del éxito, por así decirlo, o receta del fracaso, así como si tú quieres que te resulte bien algo, son algunos los ingredientes necesarios, y si te quieres que te resulte mal, son otros los ingredientes necesarios. Si yo recojo lo que tú acabas de decir, el respeto, la consideración, el buen trato, ¿verdad? La empatía, ver al otro como un igual, es la receta del éxito. Todo lo que tiene que ver con esto que estábamos hablando recién, de la jerarquía, de ver al otro como disminuido, como al servicio de uno, etc., es la receta del fracaso, por así decirlo, ¿no?
Te agradecemos un montón que hayas venido. Un gusto hablar contigo. Sí, y ha sido de verdad súper como esclarecedor, aprovechando más tu experiencia en el tema. Y yo creo que la gente que nos vea, que nos escuche, va a poder sacar de acá más de un tip, más de alguna idea o una reflexión, ¿no? Que también nosotros, el programa tiene el interés de invitar a la reflexión, ¿no? Sobre su propia experiencia, lo que pueden estar viviendo y identificar tal vez situaciones de violencia, ¿verdad? De malos tratos, que como dices tú, están normalizados y por ahí alguien, un hombre o una mujer diga, bueno, así son las cosas nomás, ¿no? Cuando en realidad no lo son así. Es lo que tocó. Exacto, entonces te damos nuevamente las gracias, le damos las gracias a ustedes por vernos y escucharnos, y también le vamos a dar por última vez, ¿cierto?, las gracias al Fondo de Apoyo a los Medios de Comunicación Social del Ministerio de Secretaría General de Gobierno 2018, que nos permite llegar hasta ustedes. Nos vemos en un siguiente capítulo, que estén muy bien.